Un año y medio en la Marina de Lanzarote y la dejamos en este instante y saldremos esta noche, zarparemos esta noche desde el fondeo de Playa Blanca, pues rumbo primero a Madeira y luego hacia la península. Vamos allá. Dejando atrás el puerto de Arrecife, por fin, mucho tiempo aquí. Pero bueno, de momento parece que vamos bien. Hay como unos, no llega a 20 nudos de ráfagas, vamos, 20 nudos de viento, perdón, unos 18 hay, de real parece. Y bueno, estamos saliendo del puerto, solo con el Génova pequeñito este que tenemos, y vamos a 4,6, 4,7, bueno, no está mal. Vamos a ver. Extraordinaria navegación con viento de 20 nuditos de popa, con el Génova nada más, podríamos haber ido con toda la vela mucho más rápido, pero estamos probando un poquito, como os he dicho antes, la velocidad de los dos barcos y parece que van bastante acompasados. Vamos casi yo diría a la misma velocidad, por lo menos con el Génova, ya veremos con mayor, ya veremos, pero muy bien, muy bien. Un día estupendo para bajar Papagayo. Genial, por fin en ruta de nuevo. Ya estamos en el fondeo de Papagayo, justo en la puesta de sol. ¿Qué os parece? Pasada, una auténtica pasada. Aquello es Marina Rubicón. Bonita puesta de sol, Ups, una pasada. Ahora en unas horas, sobre las 12, yo creo, 11 y media, 12, nos piramos. Rumbo primero a Madeira, ya sabéis. Sote, Vale, pues son casi las 12 y media, no sé si se me ve algo. Son casi las 12 y media y nos vamos del fondeo de Playa Blanca. Voy a izar la mayor. Punto de amanecer, vamos a 4,8, hemos estado casi toda la noche a 5 nudos, 5, ha habido puntas más, ¿no? Pero vamos, tampoco va a darle demasiada caña al motor ni gastar demasiado combustible. Vamos con las velas, he tenido que sacar la trinqueta, desenrollar la trinqueta para poder ceñir un poquito. Ahora ya vamos. Bueno, seguimos de ceñida, pero ya no tan grande, y de todas maneras no hay prácticamente nada de viento. Ahora mismo no hay viento, porque vamos a 4,4 y hay marca 7, nada, hay 5 nudos de viento, o sea, muy poco. Y nada, seguimos rumbo a Madeira todavía para ver si hoy por la tarde-noche conseguimos coger el chorro este de viento de la borrasca que nos sube para arriba. Seguimos aquí. Estoy comiendo una manzana. Nada, llevamos el motor desde ayer. Ahora ya es motor, o sea, no hay viento. Que lo que hay es casi de prueba, no hay nada. No hay nada de viento. Hoy cuando me mande la Meteo Edu
Veré a ver cuando empezamos a tener el viento ese que nos sube para arriba, para poder quitar el motor, que viene del suroeste. Pues a pesar de que Edu y yo ya vimos en la meteo que había que ganar un poco de oeste para tener viento antes, la verdad es que, joder, se hacía difícil ir hacia el oeste, hacia el noroeste, o sea, tipo Madeira, ¿no? Si vas a ir a la península, porque es como ir para atrás. Y ahora, que todavía no es mediodía, pues está soplando una suave brisa del noroeste, muy suave, pero he sacado la trinquetilla, que para estas cosas va bien cuando le das con el motor, ¿veis? Le he puesto, la mayor lleva un rizo. ¿Por qué lleva un rizo la mayor? Pues para que no esté bamboleando, como hay ola, hay onda, digamos, en mar de fondo, pues para que no esté bamboleando y no esté tocando, porque nuestra mayor tiene un alunamiento por detrás, por la baluma, y toca el backstay. Entonces, para que no esté golpeando continuamente cuando pasa de un lado a otro el backstay, le pongo un rizo, si voy así a motor. Y así voy, con un rizo en la mayor y la trinqueta, y bueno, parece que vamos un poquito más alegres. Claro, es que la diferencia de llevar el cerramiento por la noche a no llevarlo es... O sea, no podéis imaginarlo. En fin, que es lo que hay aquí. Vamos a ver si conseguimos pillar ese viento que en teoría vendría esta tarde. Mirad, qué vientecito más, qué brisa tan suave, pero qué bien nos viene. Ay. Bueno, la verdad que está bien la pinza esta que me compré, ¿veis? Ahora, si estoy sentado aquí tranquilamente, no tengo el plotter en la bitácora, lo tengo puesto. Bueno, sí, está en la bitácora, pero en el lateral. La pinza que me compré, que también la pongo allí dentro en la mesa de cartas, en la barra, y va bastante bien así, lo veo desde aquí, tranquilamente aquí sentado, ¿veis? Pues el tema, hoy es el día 1 todavía, porque salimos ayer a las 12:30 de la noche, que es martes. De modo que seguimos haciendo norte, según lo que Edu nos ha dicho. Seguimos haciendo norte. Esta tarde nos va a venir un viento suroeste. O sea que a ver si de una vez podemos... Bueno, esta tarde viene suroeste solo de 15 nudos, pero luego por la noche nos ha dicho Edu que pasa el frente y acaba siendo noroeste, creo, o noroeste, no estoy seguro, ahora lo tendré que ver otra vez. De modo que nada, seguimos este rumbo muy despacio, vamos muy despacio, vamos a 4 nudos, ¿veis? Rumbo 13 ahora mismo. Seguimos navegando, aquí no está ni el Tato, vamos, no hay nadie. Hemos cruzado con un barco nada más. Esta noche, bueno, esta madre ya casi amaneciendo. Con un carguero. Pero nadie más, no hay nadie aquí. Bueno, pues todavía no llevamos 24 horas. Queda un ratito. Y he quitado ya el motor porque ya está hartito. Llevamos ya, pues eso, casi un día entero con el motor del demonio. Estaba volviéndome loco con el ruido. Y ahora pues nada, estamos esperando que venga un viento suroeste que tiene que llegar. Y nada, un suroeste que nos tiene que venir por la aleta.
Y aquí tenemos todo preparado para cuando llegue. Pero no llega, ahora mismo vamos a 2 nudos. Bueno, después de este pequeño incidente que se me ha caído todo por el suelo, porque ha habido rachas que superaban los 40 nudos, me he dado la vuelta, el barco se nos va al otro lado porque el piloto se ha ido otra vez. Un desastre. Pero bueno, a lo que iba. Edu ya nos había comentado esto, que ha estado clavado, excepto este final de ahora, que ha sido un poco bestia, este último, cuando se me ha caído la cámara. Pero ha sido un momentito, ha sido unas ráfagas muy fuertes que han venido, pero ya está. Ahí se ve todo lo que nos hemos comido, todo el chubasco brutal. Y bueno, ya lo sabíamos que venía esto, y muy bien porque hemos recuperado, no sé qué estaba contando lo de ayer, que yo ya la verdad que estaba desmoralizado porque no sé, 30 horas a motor, a 4 nudos, la virgen, es que estábamos en el mismo sitio, llevábamos ya un día y medio navegando y estábamos en la Alegranza, por Dios, y en fin, que que ahora lo hemos recuperado con creces porque hemos hecho puntas de más de 7 nudos. Y durante toda la noche, bueno, toda la noche no, desde las... ¿qué hora ha sido? Desde las 3, 4 de la mañana ha empezado a soplar ahí bastante bestia. Bastante bien, vamos. No, rachas de 28 por ahí, que era justo lo que nos había dicho Edu. Está clavada la previsión de Edu. Y nada, y muy bien, hemos recuperado un montón de terreno porque yo ya pensaba que era imposible que llegáramos a la península. Todavía... Voy a tocar madera. ¿Dónde hay madera? Está aquí detrás. Sí, porque... claro, si teníamos que ir a motor a la península no llegamos. No llegamos ni de broma. Porque no tenemos diésel para tanto. Y entonces, pues nada, ya seguimos haciendo lo que nos comenta Edu desde tierra, que es que nos manda la meteo por el InReach y nos manda sus comentarios también por el InReach. Seguimos ganando norte para ver si llegamos a pasar antes del viernes hoy es la segunda noche, creo. Hoy es miércoles, creo que es miércoles. Entonces tenemos que llegar a pasar la latitud de la isla de Madeira y un poco más, porque justo hay una línea, como nos comenta Edu, que va desde Madeira hasta Faro. Pues por encima de esa línea, al norte de esa línea, hay viento suroeste, pero al sur hay viento noreste y en medio una calma, con lo cual está justo antes de Faro. Entonces va a ser un show como no lleguemos. Vamos a tener que irnos a otro sitio. En fin, seguimos navegando, de momento bien. Muy bien. Una ola bastante grande esta noche, claro, lógicamente, de toda esta movida, que sigue viéndolo. Nos zarandeaba bastante, no me he dejado dormir bien. Me moví ahí, casi me caigo. En fin, vamos a seguir, a ver qué hacemos. Mirad, no hay tiempo que perder. Ahora vamos a... Bueno, estamos haciendo casi 7 nudos, ahora 6-3, pero cuando sopla un polín, 7 nudos. Todo el trapo arriba. Tenemos que llegar antes de que empiece a soplar levante.
Bueno, increíble lo que corre Regina, incluso con el casco. Incluso con el casco llenito de mugre. Alucino, de verdad que alucino. Hemos hecho puntas de 7 minutos y medio, o sea, una cosa bestial. También es que había viento, ¿no? Y ahora estamos haciendo 7, vamos. Oh. Pues nada, resulta que a Samuel se le ha estropeado el piloto, le da un error de no compás, vamos a ver de qué se trata. Pero como estamos separados más o menos 7 millas, pues nada, yo me he parado aquí, yo estoy por delante, entonces me he parado aquí, veis que me he puesto a la capa. Me he puesto a la capa, he parado el barco y vamos a ver si ellos que están detrás pues vienen para acá. Nos reunimos y vemos a ver qué hacemos, porque lo que vamos a hacer, creo, a ver que coja esto, va a ser que yo tengo un compás de repuesto y vamos a ver si se lo consigo hacer llegar con un cabo de 50 metros, se me ha ocurrido, y una bolsa de estas herméticas, a ver si pudiéramos hacérselo llegar si viene por aquí, yo que sé. Pues nada, hemos tenido el inconveniente ese del barco de Samuel, del compás. Se me había ocurrido una idea porque yo tengo un compás de repuesto, pero es una situación complicada y al final nos vamos a Porto Santo o a Madeira a ver si lo solucionamos allí, porque también era otra opción que habíamos barajado, la de ir a Madeira, ¿no? Pero al final pensamos directamente en la península. Pero bueno, no nos importa, vamos a Madeira. Allí ya seguramente saqué allí en Porto Santo a Regina del agua y ya aprovecho y la limpio y le hago la obra viva, o sea que no hay ningún problema. Lo único que estamos a tomar por culo 10 veces de Madeira, estamos justo entre Lanzarote y Madeira, estamos como a 2 días, ¿no? A 2 días del camino de Madeira, y estos chicos pues tienen que patronear 2 días a mano entre los dos, tampoco es para tanto, o sea que bueno, se van a divertir desde luego. Y encima motor, porque hay calmas, ya sí que no hay viento, ni para Madeira ni para ningún sitio, ya aquí no hay viento, de modo que a motor. Yo que he acabado loco de 24 horas, ahora otras 48 a motor, creo que me voy a tirar por la borda. Joder, qué brutal. Bueno, vamos allá.